Procuración Penitenciaria de la Nación. Procuración Penitenciaria de la Nación. En defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Denuncias al 0800 333 9736. Reiterado, como siempre, recibir en el estudio a la licenciada en Sociología Josefina Alfonsín, del equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación. En este caso, a propósito de una audiencia, tenemos que remontarnos a la última vez que estuviste acá en el estudio, Marita Schmidt. Estabas más blanca que ahora y acababas de regresar de Cuba. Así es, sí, en esa oportunidad vine para contar sobre la creación de una red de organizaciones que trabajamos a favor del colectivo LGBT con personas privadas de libertad, donde la Procuración es parte de esta red como organismo de monitoreo específico y especialista en esta temática. Y a raíz de eso, o vinculado con eso, se produjo ahora una audiencia que creo que ustedes también la pidieron, lo de la... Exactamente. El propósito de la red fue crear una alianza regional con perspectiva internacional para visibilizar colectivamente la problemática del encierro de este colectivo. Y entre una de las líneas era generar incidencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al igual que en Naciones Unidas. Entonces, durante estos meses estuvimos trabajando en informes colectivos donde cada país, digamos, somos 11 países que actualmente formamos parte de la red Corpora en Libertad, generamos información sobre nuestros trabajos cotidianos en los centros penitenciarios y a partir de un informe colectivo se hizo una petición de audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y tuvimos la respuesta favorable y exitosa de que la comisión concedió la audiencia, lo cual a veces no es sencillo que la CID nos reciba, y en esta vez tuvimos una aceptación muy favorable. Como parte del periodo ordinario de sesiones de la CID. Exactamente, que en esta oportunidad se desarrollaron en Santo Domingo, República Dominicana. Uh-huh. Y veo en la información de los compañeros de prensa que el aporte de la Procuración Penitenciaria de la Nación estuvo vinculado a buenas prácticas. Exactamente. ¿Qué quiere decir eso, Josefina, como aporte? Las buenas prácticas son buenas prácticas institucionales que pueden generar los estados o los organismos sobre distintas temáticas. Nosotros, se ganan por incidencia de los organismos, y en este caso la Procuración tiene varias buenas prácticas porque en lo que respecta a la diversidad sexual hace 10 años que estamos trabajando sobre este tema. Entonces, durante todos estos años, a partir de nuestras informaciones y recomendaciones, se han logrado generar buenas prácticas, como por ejemplo que el Servicio Penitenciario Federal cree un programa específico para el tratamiento de mujeres trans. También hemos incidido en la creación de un protocolo específico para requisas de personas trans. A la vez, desde la PROCU hemos motorizado diferentes recomendaciones tendientes a que se respete la identidad sexual y la orientación sexual de las personas, y en función de ello se los consulte sobre su lugar de alojamiento, etc. Y en el informe, una parte de la información presentada fue sobre buenas prácticas y la otra parte sobre la problemática en general de todos los derechos que se ven vulnerados en este colectivo. Licenciada Josefina Alfonsín, hablemos, ya vamos al específico, por supuesto, pero este colectivo, como le decís vos, el colectivo LGBT, lesbianas, gays, bisexual, transexual,
y algún agregado más últimamente, tiene dificultades para el reconocimiento de su propia identidad en la calle. Exacto. No solamente con la policía o la autoridad, sino muchas veces hasta con los propios transeúntes que se los cruzan en la vereda o en la boca del subte. Entonces, me imagino que debe haber sido un esfuerzo mucho mayor lograr que nada más y nada menos que una entidad militarizada como el servicio penitenciario reconozca esos derechos que en la calle muchas veces no se reconocen. Sí. ¿Cómo se logró? ¿Qué hicieron para eso? ¿Cómo van en eso? Y tal cual, como vos decís, hay que partir de que el colectivo de personas LGBT es un grupo particularmente, históricamente vulnerado, segregado de la sociedad. Durante todos estos años, el movimiento de organizaciones ha logrado levantar ciertas demandas que, se han traducido en leyes como la ley del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, pero todavía, a mi entender y al entender de muchas y muchos, faltan que la legislación se traduzca en políticas públicas y que eso también genere cierta integración en la sociedad. En lo que respecta al Servicio Penitenciario Federal, es un trabajo que se realiza muy de poco a poco, ha sido una construcción, es muy diferente la situación de hace 10 años a la situación que vivimos ahora en las cárceles. Hace 10 años, por ejemplo, las mujeres trans eran alojadas en Devoto, en Marcos Paz, en pabellones con personas quizás detenidas por delitos sexuales, entonces sufrían agresiones, hubo muchos episodios de suicidios de personas trans. Entonces, a partir de toda esta violencia institucional que se vivía, con un montón de organizaciones como INADI, María Rashid y demás entes, lo que se pidió es que se dé una respuesta estatal para frenar con esta ola de violencias. Y en ese momento fue que se creó una ala específica para el alojamiento de personas trans y gays en Ezeiza, que eso funcionó hasta el 2016. A partir del 2016, a las chicas trans las alojan en la cárcel de mujeres, que eso también se puede leer como una buena práctica penitenciaria. El problema que nosotros detectamos con el análisis y el trabajo que hacemos diariamente es que, si bien eso puede ser una buena práctica penitenciaria, a la vez estuvo vinculado al fenómeno de sobrepoblación que está atravesando el servicio penitenciario, que al no tener cupos de alojamiento hace movimientos de la población de un modo discrecional y tampoco les consulta porque quizás son personas trans, pero no quieren estar en una cárcel de mujeres. Hay diferentes autopercepciones, así que lo que al menos marcan los estándares de derechos humanos es que las personas tienen que ser consultadas sobre su lugar de alojamiento, al igual de qué personal quiere que las requise. Esa es como la regla fundamental con el colectivo LGBT. Las mujeres, por la experiencia que vos y tus compañeras del equipo de género y diversidad pudieron percibir en las cárceles, ¿las mujeres son más tolerantes con la diversidad que los varones en las cárceles? Mira, la verdad que estamos en un proceso me parece, de experimentación. Hay muchas chicas trans que incluso denuncian discriminación por parte de las compañeras de mujeres cisgénero. Por eso también nosotros hoy estamos haciendo recomendaciones para que el servicio penitenciario realice capacitaciones y sensibilización en materia de identidad de género con las personas que están detenidas y también, por supuesto, con el personal que muchas veces resulta homofóbico y transfóbico. En materia de ejecutividad, de llevar a la práctica, ¿qué cosas puede hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con este informe y con este trabajo? Y en principio la Comisión marca los estándares de derechos humanos y dicta ciertas directrices a los estados que son miembros y que tienen compromisos. Con lo cual es muy importante la palabra de la Comisión porque después son también los instrumentos legales que tenemos para reclamar y pelear jurídicamente el reconocimiento de derechos.
Y esta vez fue muy importante porque fuimos bien recibidos, y la realidad es que el colectivo de LGBT es un colectivo que también está recientemente siendo visibilizado en el sistema de protección, con lo cual se están discutiendo los estándares, y por eso también es importante que se reciba a las organizaciones civiles, a los estados, a las personas LGBT, para que en función de sus problemáticas se generen estos derechos y estas convenciones. Permitime hacer un brevísimo alto, ya sabés bien para qué y cómo. Después seguimos en un minutito nada más con la licenciada en Sociología Josefina Alfonsín, integrante del equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación, a propósito de esta audiencia que en el seno del 168º periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se abocó justamente a la recomendación de la PPN. De la PROCU, como dice la PROCU. La PROCU también. En tu radio suena Voces en Libertad. Voces en Libertad. Seguinos en www.ppn.gov.ar y en Twitter en @ppnarg. Denuncias al 0800 333 9736. Este diálogo con la licenciada Josefina Alfonsín a propósito de la audiencia concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Red Internacional Córpora en Libertad, que ahí es donde se suma la PPN, ¿no? Exacto, la Procuración es parte de esta red como representante de Argentina. ¿Sobre qué ejes giró la audiencia? ¿Qué cosas se trataron y en qué consistió el aporte de la Procuración? Perfecto. Mira, en primer lugar, está bueno destacar que como parte de la comisión participó la relatora sobre los derechos de las personas LGBT y también el relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad, con lo cual era una audiencia muy específica y por eso también fue muy enriquecedora. La información que se presentó ante la comisión giró en 3 temas principales. El primero fue la violencia hacia el colectivo LGBT, el segundo fue la salud integral y el tercero, como ya estuvimos hablando, sobre las buenas prácticas institucionales. Hay cierta realidad que comparte este colectivo LGBT a nivel regional y también tenemos ciertas particularidades según los avances de cada país. Pero en términos generales sufren las mismas problemáticas. En cuanto a la violencia, lo que se denunció fue el no reconocimiento a la identidad de género y a la orientación sexual, y también al libre desarrollo de la personalidad, que es como el derecho principal. Que esto se puede traducir en no reconocer su nombre autopercibido, en obligar a las personas trans, por ejemplo, a usar ropa y vestimenta que no se corresponde con su expresión de género. En muchas ocasiones, muchas compañeras denuncian que en centros penitenciarios de Latinoamérica a las mujeres trans las pelan, es decir, como que las obligan a masculinizarse, no las dejan ingresar ni ropa ni maquillaje para que puedan tener un libre desarrollo de su persona. Y también después, por supuesto, fue una línea importante de denuncia, la violencia, la tortura física, psicológica y sexual que es víctima esta población en los centros penitenciarios. Nosotros acá, desde la Procuración, tenemos registros y tenemos documentación de casos de tortura, entonces fue muy importante también... ¿Del Servicio Penitenciario Federal? Claro, sí, la Procuración tiene un equipo específico
que documenta los casos de tortura y los litigios que se hacen ante la justicia. Y eso es muy importante porque nosotros pudimos presentar, además, desde Argentina, información estadística sobre casos de denuncias y tortura, además de, bueno, todo el análisis que tenemos sobre las prácticas de violencia simbólica. Y también los casos de agresión sexual que a veces son víctimas las personas gays y también las personas trans. Como segundo eje se hizo mucho énfasis en la salud integral, que es un problema porque muchas veces para el colectivo trans, sobre todo, porque en los centros penitenciarios no les brindan tratamientos hormonales o no les dan la posibilidad de acceder a cirugías, que son las particularidades también que tiene esta población, diferente a quizás la población de mujeres cis. En general, bueno, la denuncia es que hay mala calidad en la atención, no hay programas integrales con enfoque de género y con enfoque diferencial para esta población específica. También hay una falta de conocimiento a las enfermedades que quizás tiene particularmente esta población, por ejemplo, las mujeres trans, por la marginación social que hablábamos hoy también, la gran mayoría trabaja en la prostitución, tienen un promedio de vida de 35 años, no pueden acceder a ningún tipo ni de hogar ni trabajo formal. Entonces, esas particularidades también muchas tienen VIH, y estas cuestiones el servicio penitenciario debería contemplarlas a la hora también de brindar un tratamiento, en principio de salud y después del resto de los derechos, ¿verdad? ¿Todo esto se volcó en la audiencia? Todo esto se volcó en la audiencia y un informe que también, esto fue acompañado por un informe que es muy exhaustivo sobre la situación regional de este colectivo y donde hay bastante información que presentamos desde la Procuración, que pronto va a estar colgado en la página de la Procuración para que se visibilice y para que todos estemos en conocimiento. Y también en una parte de la audiencia lo que hicimos fue llevar testimonios de chicas trans ex privadas de libertad o que actualmente están detenidas. Y eso también fue muy importante porque se pudo escuchar, digamos, los relatores pudieron escuchar en voz de las personas involucradas la situación que padecieron en los centros penitenciarios. La pregunta de siempre, Josefina, ¿hay homogeneidad en todos los países del área o hay asimetrías? ¿Están unos mucho más avanzados que otros o unos más retrasados que otros? No, hay mucha asimetría. Desde lo legal hasta cómo se administra la situación carcelaria. Pero bueno, a grandes rasgos, cuando uno empieza a interiorizarse sobre la situación que vive en otros países, o quizás Argentina está un poquito más avanzado en algunos aspectos legales, como decía hoy, pero siguen sufriendo las mismas problemáticas de criminalización, persecución policial. De hecho, acá en Argentina también hay mucha asimetría. El servicio penitenciario es una cosa y en el servicio bonaerense todavía la situación es más cruda con respecto a las identidades trans. ¿Y el método de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuál es? Recoge todo esto volcado en la audiencia y después, supongo, elaboran algún dictamen o algo parecido. Sí, posiblemente después, a partir de esta audiencia, hagan un informe con recomendaciones. Nosotros, de hecho, realizamos un petitorio sobre lo que a nosotros nos interesa que la comisión haga énfasis, como por ejemplo pedimos que se incluya de manera permanente y transversal en toda la agenda de la comisión a las personas LGBT y en una situación particular a las privadas de libertad, que también la CID insta a los estados de la región a adoptar medidas legislativas, administrativas, para que los centros penitenciarios también se prevenga la tortura, se generen tratamientos específicos con enfoque de género y derechos humanos, que se garantice el acceso a
a las organizaciones de la sociedad civil, a los centros penitenciarios. O sea que los representantes del colectivo, como decís vos, puedan ingresar. Claro, que en general cualquier organización civil, en este caso, bueno, las organizaciones civiles LGBT, tengan acceso a la cárcel, que muchas veces la cárcel es una institución muy cerrada, que no permite el ingreso de sociedad civil. Y la verdad que es muy importante que la sociedad civil pueda ingresar a la cárcel. De todos modos, solapados en la procuración entran. Es decir, ustedes actúan como caja de resonancia. Sí, nosotros, claro, por supuesto, no tenemos problemas para entrar y muchas veces hacemos actividades. No, para expresar a las organizaciones, digo. Claro, sí, nosotros tenemos generalmente buen vínculo, es parte también de nuestro trabajo generar alianzas con la sociedad civil, hacemos muchos trabajos en conjunto y más con este colectivo. Nosotros cuando empezamos a trabajar desde el equipo de género hicimos mesas de trabajo con diversas organizaciones. Hemos presentado amicus curiae, denuncias con las organizaciones y también a medida de lo posible les tratamos de dar el asesoramiento y también habilitar en algunos casos para algún taller o para alguna visita en conjunta un ingreso. Pero eso es responsabilidad del servicio, nosotros no podemos garantizarlo. Sí expresar nuestra opinión. Josefina, lo primero que hay que esperar entonces ahora es que suba a la página la propuesta o el informe de la red. Exacto. Y segundo, el dictamen o la recomendación que elabore la CID a partir de la audiencia. Sí, la verdad es que tuvimos mucho apoyo de la CID, lo que al menos demostraron los comisionados fue como una apertura y una preocupación frente a todas las denuncias que se hicieron y quedaron a disposición de trabajar en estos estándares y en asumir el compromiso y el apoyo con la red y con este colectivo, digamos. Los que quedamos a disposición somos nosotros. Muchísimas gracias por tu visita, Josefina. No, gracias a y ustedes. Hasta cualquier momento. Saludos al resto del equipo de género y diversidad sexual de la Procuración Penitenciaria. Esto fue Voces en Libertad. Voces en Libertad. Un espacio para escuchar y conocer desde otro ángulo el sistema. Seguinos en @ppnart y www.ppn.gov.ar.